riesgo país, y más allá de hablar de más de 700 o de 800 puntos como llegó al récord, tiene otras implicancias más graves. Sin dudas, volvimos a aquel riesgo país de 2014, ¿no? Y el riesgo país más alto en la era Macri. Ahora, la pregunta es si la economía y este riesgo país y otras variables tienen doble interpretación. Hoy están todos de la misma vereda admitiendo que está muy complicada la situación en Argentina. Javier Milei nos está acompañando, es economista, lógicamente. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Digo, ¿hay doble interpretación o aquí están todos del mismo lado, no criticando lo que está sucediendo en la Argentina, porque hasta el propio gobierno admite que hay gravedad de la situación, ¿no? A ver, el riesgo país no es un indicador que es lo que era antes, por decirlo de alguna manera. Convengamos que este nivel de riesgo país es el que se observaba en la última parte del año 2001 y que terminó en default. ¿Por qué? Porque el riesgo país es el diferencial de retorno de un bono argentino respecto a un bono americano. Y significa, en el fondo, probabilidad de default. O sea, cuanto más grande es el riesgo país, significa que hay más chances de que el país no pague. El nivel de riesgo país, en algunos contextos, es más relevante que en otros. Es decir, si vos tuvieras superávit primario en lo fiscal, es decir, que mostrás alguna capacidad de pago, siempre hay alguna tasa de interés a la que podés pagar y hay alguna tasa a la que no podés pagar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Argentina no tiene superávit primario, Argentina tiene déficit primario. Y Argentina, para pagar la deuda que informa el gobierno, que implica sacar de la cuenta a los jubilados y al Banco Central, porque lo considera deuda intrasector público, como si del otro lado del ANSES no estuvieran los jubilados y como si del otro lado del Banco Central no estuviéramos nosotros con los pesos, pero no importa, al margen de esa irresponsabilidad, Argentina tendría que tener un superávit primario entre 3 y 4 puntos del PBI. Ponerle 3,5, es decir, estamos a 6 puntos. Es decir, Argentina es insolvente. Es decir, cuando vos mirás los bonos más cortos de Argentina, claro, tienen un retorno de 3,5. ¿Por qué? Porque está la plata del Fondo Monetario Internacional para garantizar el pago. Pero a partir del 2020, los bonos saltan a niveles del 10, 11%. El riesgo país, en algunos de ellos, llega a ser de 1.100 o 1.200. Y bueno, mira, con esos números, si te parece, hacemos el RAE. Para entenderlo también, porque vos sabés, Javier, que esto es complejo, que podamos entenderlo todos. Venezuela tiene 4 dígitos, 7.356 puntos. Después viene Zambia y después venimos nosotros con 822 puntos. Nos sigue el Líbano y Ecuador. Casi en una misma línea que el Líbano y Ecuador. Claro, a ver, pero si vos tomás algunos bonos de Argentina, ya están como los de Zambia. ¿Ah, sí? Claro, según el tipo de bonos que 2020, tomes. digamos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Argentina, o sea, va camino a un default. Esta es la realidad. A ver, Argentina para cumplir... Camino a un default, Javier, significa que vamos a tener que decirle al fondo y al mundo no tenemos para devolverte la plata. Al fondo sí se la vamos a devolver porque es un acreedor privilegiado. Pero al mundo Argentina va a defaultear. A ver, ¿por qué? Vos fíjate, en el año 2020 Argentina tiene necesidades de financiamiento por 35.000 millones de dólares. Tiene asegurado solamente 10.000. Quiere decir que tiene que ir a buscar al mercado 25.000 millones de dólares, siendo insolvente, porque tendría que tener un superávit primario de 3,5 puntos y acorde al plan fiscal del gobierno tendría 1, con lo cual, ¿vos le prestarías plata a alguien que no te la puede devolver? Ahora, dame un segundo. Sí. Pero suponete que aún así te la prestaran. El problema es... precio me la prestas? Sí, no, y aparte, el problema es, el 2021 vencen 40.000 millones de dólares. Y no tenemos nada. Es decir, que si no defaulteamos en el 2020, defaulteamos en el 2021. No importa el gobierno que venga atrás, va a defaultear. Es decir, si es el kirchnerismo, será un default bartolero, festejándolo, como lo hizo Rodríguez A. Sí, una locura, ¿no? Porque es como que vos estés anunciando la quiebra de la empresa, todos se van a quedar sin laburo, todo, y vos festejes, o sea, sería un delirio. Y si ganara Macri, digamos, o sea, ¿qué va a ser? Una reestructuración ordenada, pero el tenedor de bonos perdió, con lo cual los efectos de la economía, digo, es casi lo mismo. ¿Hay un tercer escenario? Digo, ¿En una qué receta Milei, una receta que vos digas, no hacemos ni lo que supuestamente haría el kirchnerismo si asume en 2019, o lo que haría Macri como continuidad de este modelo. ¿Hay una tercera vía? Sí, pero el problema es un problema de incompatibilidad de incentivos. Con mi colega Diego Giacomini, nosotros desarrollamos un programa económico para poner en caja todo esto,
De hecho, la Fundación Libertad y Progreso también lo ha hecho. De hecho, tiene toda una reforma del Estado planificada. Ahora, el punto es el siguiente. Acá los que tienen que perder en la reforma del Estado son los políticos. Son los parásitos. ¿Sí? Ten en cuenta que se hizo un estudio del BID que muestra que la ineficiencia técnica del gasto público en la región es 4,4% del PBI, que, dicho sea de paso, es la peor del mundo. ¿Sabe cuánto tiene Argentina? 7,2. Tiene de un concepto que llamaron eufemísticamente filtraciones, o sea que en buen romance es choreo. Sí. Nosotros tenemos 5 puntos, o sea, tenemos más de choreo que de ineficiencia técnica Sí. de la región. Entonces acá la reforma se tiene que hacer perdiendo los políticos, pero acá los únicos que nunca pierden son los políticos. Este país es inviable. Ahora, vos planteas un escenario 2020 de default o de que O sí o sí, 2021. o 2021. Y para el ciudadano a pie, para todos nosotros, que ya se nos termina el 2018, ¿cómo vamos a transitar el 2019 con estas perspectivas económicas de acá a 3 años, que no son las mejores? Para mí el 2019, vos, por ejemplo, si nada saliera mal, ¿qué vas a tener? Un rebote de la actividad económica en el segundo trimestre. Abril, mayo, junio. Claro, pero solamente por un efecto estadístico. ¿Por qué? Que es lo que los economistas decimos, el rebote del gato O muerto. sea, en la calle no se va a ver. Cuando todo el mundo te dice que en el segundo trimestre del año que viene va a haber una mejora económica, en la calle no se va a No ver. se va a notar, porque suponete que estabas en 100, Sí. caíste a 40, de 40 pasás a 60. Es cierto, estás mejorando 50% de 40 a 60, pero seguís abajo del 100. Lo que hay que mirar es el nivel del PBI. No perdés tanto. Digo, pero no pasás a crecer, ¿no? Es una Exacto. economía que pasa a crecer. Bien, exacto. Ese es el mejor punto de todos. Argentina desde el 2011 no para de caer el PBI per cápita. Sí. Por eso somos cada vez más pobres. Por eso es muy irritante, ustedes lo pasaron recién, la entrevista que Brandoni da en Intratables. Intratables. Es una falta de respeto, es una ofensa a la gente. Esto es faltarle el respeto, negando los datos. A ver, aumentó la pobreza y habría que explicarle, antes que hable de economía, por lo menos que se forme, ¿sí? Para no estar diciendo burradas, ¿sí? Porque el indicador de la UCA, que este gobierno lo levantaba para corretear a los kirchneristas que mentían el dato, que eran otros impresentables, ¿sí? Por lo menos la serie es homogénea y la podés comparar. Vos lo que decís es que tenemos, digo, para que el público también te siga, que lo que dijo Brandoni, que es como es una línea de este gobierno, es como estamos inyectando plata al sector que menos tiene, más para una calma social de diciembre, otra cosa, los pobres están mejor, pero eso es erróneo. Claro, en es una definitiva. mentira, vos tenés más pobres, o sea, tenés más pobres que los que dejó el kirchnerismo, digamos, en la medición que hace la UCA en el 2015. Tenías 29, ahora tenés 33. Casi 34. Es decir, estamos peor. Es decir, entonces vos no podés tener una persona diciendo esas estupideces públicamente, ofendiendo a la gente. Te voy a Este gobierno ofende a la gente. Lo mismo lo hizo Pinedo. Cuando festejó la inflación de noviembre en 3,2%, cuando un país desarrollado tiene 2% de inflación en el año. O sea, tenemos 60% más de inflación en un mes que lo que tiene un país desarrollado en el año. O sea, me parece que ese es el gran problema. El gobierno es un negador, igual que el kirchnerismo. Vamos a escuchar justamente al presidente Mauricio Macri ayer, el brindis con los empleados de Casa de Gobierno, los periodistas incluidos también. Hablaba de la situación actual y de la economía que viene. Escúchalo. Fueron momentos difíciles que tuvimos que recorrer durante este año, pero terminamos el año sabiendo que tenemos todavía grandes desafíos por delante, pero sintiendo, y espero que esto lo compartamos todos, que estos desafíos que hemos ido superando, esto que yo llamé las tormentas sucesivas que hemos vivido, estas cosas se van superando, se van trabajando, se van incorporando en el diálogo, en el debate, en la construcción, no solo de nosotros, sino también de los millones de argentinos. Eso nos va fortaleciendo. Tenemos, insisto, grandes desafíos por delante el año que viene y necesito que todos estemos firmes desde este lugar, haciendo nuestro mejor aporte. Así que feliz Navidad para todos, feliz año y a seguir trabajando juntos por esa Argentina que todos nos merecemos. Felicidades. Bueno, lo han escuchado. Dijo, necesito que estén todos firmes. Volvió a hablar de tormenta. ¿Es una tormenta? ¿Cómo lo ves al presidente?
Es irritante. Lo que dijo es irritante. Tormenta. Yo te hago una pregunta. Vamos a pararnos el 28 de diciembre, el día que Marcos Peña avanza sobre la independencia del Banco Central. Supuestamente para que baje la tasa de interés, que estaba en 27,5. Hoy está en 60. El dólar de 17 pesos pasó a casi 40, o sea, se devaluó más de un 120%. La inflación minorista que venía al 18 este año va a estar en torno al 50. La mayorista que estaba en torno al 12 va camino al 80. El PBI que se expandía al 4,5 cae 1,5, o sea, hay 6 puntos de caída, ¿sí? Por el diferencial. Hay más pobres, hay más indigentes, hay más desempleo. Sí. La pregunta es, digamos, terminamos en el Fondo Monetario Internacional, si no defaulteábamos este año, tenemos el riesgo país volando por las nubes. La pregunta es, ¿eso le pasó a todos los países del mundo? ¿O justamente tuvimos la desgracia que solamente el chaparrón vino justo a la Argentina? O sea, que entrar en esa dinámica de que el mundo, Macri no tiene el contexto tan favorable como lo ha tenido en alguna etapa Cristina Kirchner, es una mentira o una falacia. Es cierto que el contexto no es el que tuvo el kirchnerismo, sí, porque fue el mejor de la historia el que tuvo el kirchnerismo. A ver, el kirchnerismo, digamos, fue un milagro del mal. Kicillof es un genio del mal. Logró hacer caer el PBI per cápita teniendo los términos de intercambio más altos de la historia, a un 30% por encima de los que tuvo Perón en la primera presidencia. Y además con un mundo financieramente integrado y tenía una tasa cero. O sea, Argentina tendría que haber crecido a un ritmo del 9 per cápita, o sea, más o menos 10, y cayó a un ritmo de 1,5. Yo te digo, pues me pierdo con algunos números, perdón. Pero siempre te pregunto lo mismo. Si tienen herramientas y pueden hacer que la economía mejore porque quieren ganar la elección, porque eso es en definitiva el fin último, ¿por qué la hacen tan mal? O sea, explícame, porque no lo entiendo. ¿No quieren o no saben? A ver, no, acá hay un par de problemas. El primer problema de este gobierno, por ejemplo, es que es un gobierno de ineptos y cobardes. ¿Ineptos porque no saben o porque no saben? Obvio, no saben, son burros. Y después hay otro problema. A ver, por ejemplo, y te lo voy a plantear el día que arranca el gobierno de Macri. El día que arranca el gobierno de Macri, el señor Marcos Peña lo primero que hace, en manifestación de su inseguridad como ser humano, dinamitó el Ministerio de Economía. Al margen de que eso es discutible, si puede funcionar o no, tenía dos alternativas. Tenía para elegir al caso de Melconian, que le proponía poner las cuentas en orden, ¿sí? Y tenía el vendedor de humo keynesiano, Alfonso Pratcay, que le dijo, no, acá no hay que hacer ningún ajuste. ¿Con quién se quedó? Con el chanta. ¿Dónde terminamos? En el Fondo Monetario Internacional. Es decir, cada vez que un político... Mirá lo que pasó el 28 de diciembre, lo contó Sturzenegger el otro día. La previa del 28 de diciembre, Marcos Peña le pone 7 economistas enfrente diciéndole, que él no sabe de economía, menos mal que lo acepta. Eso fue cuando cambiaron las metas de inflación, claro, el día posterior a que se aprobara el presupuesto. Claro. Entonces dice, pero los 7 que están acá opinan que lo que vos decís está mal. Claro, si puso 7 keynesianos de ese lado, ¿qué podés pretender? Que salga todo mal. Lo que hay que entender es que el keynesianismo, por eso digo, yo tanto insisto con esto, es una doctrina desarrollada para políticos chorros, mesiánicos y corruptos. Entonces, cada vez que un político... Ahora, ¿a quién quiere el político? El político quiere rodearse de keynesianos, porque le dice que gastar está bien, que el despilfarro está bien. Por eso aman los políticos a los keynesianos. Ahora, digamos, nosotros en Argentina tenemos 70 años de keynesianos. De ser el 5º país del mundo más rico, somos menos que 60. Por eso es tan importante el perfil del ministro que tengas. Sí, ahora, Javier, la pregunta es esta, para ser completamente prácticos, no hablar ni del kirchnerismo ni de los 3 años de gestión de Macri. Yo me quiero referir a las economías de los países que nos rodean. Digo, ¿por qué Bolivia, por qué Paraguay, por qué Perú logran índices inflacionarios de un solo dígito? ¿Qué hicieron en sus economías? Digo, ¿cómo perfilaron su gobierno para que logren, con el mismo frente externo, calculo que con los mismos inconvenientes, con la misma tormenta internacional, logren lo que han logrado? Bueno, ahí es una pregunta excelente y me encanta. Hoy estás muy afilado, te aviso. Una de las cosas que se ha negado en este país es una frase de Milton Friedman que dice que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Motivo por el cual yo quiero eliminar el Banco Central. Y lo voy a explicar también.
Vos fíjate, dos países lo niegan esto en la región. Uno es Argentina y otro es Venezuela. Digamos, Argentina el quinto país con más inflación del mundo, Venezuela con la mayor inflación del mundo, con una hiper tremenda, con un desastre. ¿Cuál es el país de la región que menos inflación tiene? Ecuador, que está dolarizado, tiene 0,1. Primer punto, digamos, que llama la atención. Segundo punto es, alguien podría decir, bueno, pero en otros países del mundo aprendieron la lección, digamos, funciona, puede hacerse bien, lo cual es falso, pero supongamos que se pudiera hacer. En Argentina eso no se puede hacer. Recientemente, la fábrica de keynesianos de Argentina, la mayor fábrica de keynesianos, que es la Keynesiana de Córdoba y Junín, la Facultad de Ciencia Económica de la UBA, hizo una encuesta sobre los orígenes de la inflación. El 83% opinaba que no tenía nada que ver con la emisión monetaria. Es decir, si vos tenés en el principal centro de adoctrinamiento, porque las instituciones de educación pública acá en Argentina son centros de adoctrinamiento marxista o socialistas, ¿sí? Digamos, alguna versión que caiga más simpática, ¿sí? Entonces, digamos, vos fijate, digamos, la Universidad de Buenos Aires y todos los satélites, o sea, generan bestias que niegan la naturaleza monetaria de la inflación. Recién veíamos los índices inflacionarios. El cuadro era no se brutal. puede creer. Es decir, vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Qué hizo Bolivia? ¿Qué hizo Perú? Claro, ¿Qué hizo Paraguay? Mira, ahí tenemos 48,5% Argentina, es la proyección, ya estamos finalizando el año. Uruguay 8,5%, México 4,7%, Paraguay 4,0%. Todos tienen un dígito. Y Todos un nosotros dígito. dos y casi el 50%. Pero vos fíjate, los tres peores países son Venezuela, que tiene hiper, Sí. que niega esto. Segundo, Argentina, que lo niega también. Uruguay, un país muy socialista. Y después, todos con baja inflación. Y es interesante, porque el que menos inflación tiene es el que no tiene, en el fondo de los hechos, un banco central. O sea, lo tiene por cuestiones de regulación. Pero Ecuador no tiene la economía dolarizada, no tiene el Y dólar es lo que te como estoy diciendo, moneda. es como no tener, Está bien, el Banco Central. Pero no es mejor tener una moneda propia, digo. pues. No, en el caso argentino no. ¿Vos decís que Argentina debería dejar el peso para ir a la dolarización? Yo soy partidario de eliminar el Banco Central, la moneda que la elija la gente. Antes, a ver, Argentina, mira, en 1895 fue el país más rico del mundo, Sí. y durante los primeros 45 primeros años del siglo XX, el PBI per cápita siempre rondó entre los 5 mejores. Y la inflación, bueno, el Banco Central es de 1935, o sea que fíjate que Argentina no tenía Banco Central. Y Argentina tenía 3% de inflación, que tenía que ver con la evolución del precio del oro, porque Argentina tenía caja de conversión. Después vino el Banco Central, ¿sí? Y ¿sabes qué? Hasta el 91, que fue el repudio de la moneda, la convertibilidad, que también es como tratar de eliminar el Banco Central, ¿sabes cuánto fue la inflación promedio? 225%. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, destrozamos 5 signos monetarios, le quitamos 13,0 a la moneda. Es decir, pero seguimos, a ver, después del logro de la convertibilidad, donde vos le sacaste la navaja al mono asesino, la inflación promedio fue 9 durante la convertibilidad, pero se concentró el primer año y medio. Después, Argentina fue el país con menos inflación del mundo. Y sin embargo, digamos, la keynesianera de Córdoba y Junín produce tipos que el 83% cree que no tiene nada que ver con la emisión monetaria. Digamos, con tantos brutos, no le podés dar el Banco Central, lo tenés que dinamitar. ¿Por qué? Porque si se lo das a estos brutos, van a generar inflación. Javier, te proponemos un ping-pong. Sí, claro. Preguntas y respuestas breves para que podamos preguntarte muchas cosas que queremos hacerte llegar. La salida de Marcos Peña, ¿qué significaría al gobierno? Sería una excelente noticia porque es el general de la derrota, es el que diseñó esta estrategia, es alguien que carece de reputación, por ende no es creíble. Y una forma para hacer un plan de estabilización que no tenga costo social es que vos seas creíble. O sea, pero a mí me sorprende, digamos, cómo el presidente Macri se empecina en hacerle daño a los argentinos manteniendo ese inútil. Bueno, teníamos una pregunta que era ¿qué significa el riesgo país tan alto? Digo, Alta probabilidad de default. y el default, porque digo, hablamos mucho de default y no damos ¿Qué significa por hecho en la que economía sabemos. de Claro, todos en la los días? economía diaria, la persona tiene que- Recuerden entonces lo que fue el 2002. Tremenda caída del PBI, tremenda caída de los puestos de trabajo, Ok. tremenda caída de los salarios reales, tremendo aumento de pobres e indigentes, un desastre. ¿Puede seguir la tasa a estos niveles? Digo, ¿y cómo se baja, no? Mirá, la tasa tiene 3 componentes. La tasa I3 tiene uno que se llama preferencia temporal, que es el premio que vos pedirías para no consumir hoy y consumir mañana. Sí. El otro componente que tiene es el riesgo y el otro componente es la inflación.
Digo, cuando vos sumás la inflación y el riesgo, Sí. te tenés que dar cuenta que la tasa de interés tiene que estar en las nubes. en Bueno, y Argentina. algo que ya habías dicho, pero hacemos un repaso para que se entienda todo el concepto de esta charla que tuvimos. ¿Hay riesgo de default? Sí. No, para mí hay certeza de default. Si no defaulteamos en el 2020, defaulteamos en el 2021. O sea, en no más de 3 años sí o sí la Argentina va a ir al default. Vuela por los aires, sí, claro. Y entonces, ¿qué va a pasar con la inflación del año próximo? Que es lo que en esta charla mucha gente nos está preguntando. ¿Qué va a esperar? Mira, la inflación ese es un tema muy delicado. Y es lo siguiente. Hay una parte que es, si el Banco Central logra resolver el problema de las LELIC antes de marzo, porque marzo es cuando ya se cae la demanda de dinero, entonces, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Si vos emitís dinero por encima de la demanda, pierde poder adquisitivo el dinero. Es decir, necesitas más unidades monetarias para comprar los mismos bienes, o sea, Ok. inflación. Entiendo. El problema ¿cuál es? Que en la última semana de febrero, en el inicio de marzo, se te cae la demanda de dinero. Sí. Si para ese momento vos no tenés arreglado el problema de las LELIC, Sí. problema fabricado por Caputo y ¿Problemas que profundizado, desaparezcan, que las eliminen como las LEVAX? eso sería tremendo, porque eso sería eliminarlas Claro. emitiendo dinero, con lo cual la tasa de inflación se te iría Oh. a cualquier lado. Ok. Y bueno, ese es el riesgo. Ese es uno de los riesgos. El otro riesgo que, digamos, tampoco nadie está mirando seriamente y que habría que mirarlo con mucho cuidado, les voy a contar algo. En el 2017 el gobierno logró un fuerte apoyo en las urnas. Sin embargo, cuando fueron las PASO, en un momento, un miércoles se publica, previo a la elección, una encuesta que le daba a Cristina Fernández de Kirchner una distancia de casi 10 puntos sobre Bullrich. En esos 2 días el Banco Central vendió 3.000 millones de dólares y no me quiero imaginar cuánto vendió el Banco Nación. Para que se den una idea, durante el 2011, Sí. mientras que Cristina hablaba de la sintonía fina, Marco del Pueblo había reventado 7.000 millones. O sea, para tener un orden de magnitud de la gravedad de lo que fueron esas semanas. ¿Vos te imaginás un cabeza a cabeza entre la sodomita del capital, o sea, la bipolar de Tolosa, contra Macri? Bueno, por eso... Desastre. Por O eso sea, podría generarse sí. una hiperinflación si estuvieran en el Eso, cabeza si a querés, cabeza. lo debatimos en otro espacio más de política, a ver si tiene que renovarse, como Sí. dice Pichetto, el plantel de candidatos para el año próximo. La última. Sí, los que que están del preguntan. otro lado también son espantosas las cosas que Es dicen. lo que es. Pero después Bueno, ese es el problema, charlamos. o sea, digamos, Lo- no sirve ninguno. Lo vamos a charlar en otra oportunidad, porque esta es importante. ¿Los salarios van a recuperar poder adquisitivo el año que viene? Todo depende de lo que se resuelva en el mercado monetario. Si en el mercado monetario no sufre alteraciones, Sí. queda eliminada la posibilidad de que retorne al poder la señora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hay alguna chance de que pueda salir, pero después el problema es quién se banca a diciembre sabiendo que el otro año defaulteás. Quedó claro. Javier, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes.